segundo a segundo. Y hablando de sindicatos y de colectivos, de trabajadores y demás, tenemos que ir a una entrevista porque está en línea para hablar con nosotros Mariana Mandakovic. Lo dijimos al inicio del programa y lo vamos a charlar ahora con ella. Se presentó en el Senado un proyecto de estatuto del periodista. Sabemos que el estatuto del periodista fue derogado, o mejor dicho, fue anulado por la ley de reforma laboral y hay una prórroga, digamos, estará vigente hasta el 2027, pero en 2027 esa ley ya entra en vigencia y anula el estatuto del periodista. Bueno, hay un proyecto para uno nuevo. Está Mariana Mandakovic en línea para hablar con nosotros. Ella es secretaria general del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba y también secretaria adjunta de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la FATPREM. Las saludamos. Mariana, buenos días. ¿Cómo estás? Acá Gonzalo, Julieta, Santi, todo el equipo de la Radio Pública te saludan. Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Un gusto estar acá hablando con ustedes. No, muchas gracias, Mariana, a vos por atendernos, por darnos unos minutos. Bueno, se presentó en el Senado, lo presentaron con la firma de la senadora Moisés, el proyecto del nuevo estatuto del periodista. Contanos un poco, Mariana, cómo se confeccionó este nuevo estatuto, cómo se debatió, qué puntos vieron que eran los más necesarios y cómo esto se conjuga con la reforma laboral que dejó o sacó de la cancha el estatuto que estaba vigente antes, ¿no? Bueno, en primer lugar, automáticamente a partir de que salió sancionada la reforma laboral, nos pusimos a trabajar en un proyecto porque sabíamos que teníamos el plazo de vencimiento del 1 de enero del 2027, donde nos vamos a quedar sin la 12908, que es el estatuto del periodista profesional, y lo mismo que el del empleado administrativo de las empresas periodísticas, que se va a derogar en la misma fecha. Y nos parece central poner en debate y en discusión qué es lo que perdemos. Nosotros decimos, convencidos de que no estamos defendiendo los privilegios de una actividad, sino que estamos defendiendo la libertad de expresión, la prioridad de fuentes, el chequeo de esas fuentes, el derecho de los trabajadores y trabajadoras de prensa y la comunicación a poder trabajar en esto que es producir información de calidad, pero también el derecho de las audiencias a recibir esa información de calidad. Y hay una relación directa entre esa libertad de expresión y fortalecer nuestras democracias, que no casualmente estamos transitando un momento de gran debilidad de parte de las democracias. Y no es solamente, nosotros vemos que la crisis que está sufriendo la actividad de prensa no es solamente en nuestro país, sino es una cuestión a nivel mundial. Entonces, lo que decimos, no nos podemos quedar ni un día sin un estatuto que nos proteja para poder seguir cumpliendo esa función social que es importantísima en términos de, para ejemplificar un poco, no nos imaginamos una sociedad sin médicos, no nos imaginamos una sociedad sin educadores, sin profesores, más allá de todas las dificultades que están teniendo el ejercicio de estas profesiones en términos de lo que significan para la sociedad, ¿no? De bajo salario, de lo que sucede en el Garrahan, podemos hacer una lista de cosas, pero no nos imaginamos una sociedad, no nos podemos imaginar una sociedad sin periodistas. Y no es casual que nos hayan elegido como blanco de ataque, ¿no? Porque cuando nosotros no investigamos, cuando nosotros no podemos trabajar como corresponde y como nosotros sabemos que lo tenemos que hacer, bueno, los que sufren las consecuencias de la sociedad en su conjunto es la comunidad en donde nosotros estamos ejerciendo nuestra profesión, nuestro oficio. Así que, bueno, en ese sentido, para nosotros era importante tener una rápida respuesta. Nosotros no fue fácil conseguir esa prórroga, tenemos que ser conscientes que se pretendía derogar en el mismo momento que se aprobaba la reforma laboral. La conseguimos convenciendo a diputados, a senadores, fue uno de los artículos que más se votó a favor de que se sacara la derogación del estatuto y no lo conseguimos por unos 4 votos, así que bueno,
en ese andar en aquel momento, que fue cuando se aprobó la mal llamada ley de modernización, que es una reforma laboral que nos corre para atrás, porque nosotros hoy incorporamos en nuestro nuevo proyecto de estatuto el teletrabajo que se derogó con esa norma, digo. Totalmente. Estamos hablando de modernización y lo que se había avanzado en algo que inclusive para nosotros los sindicatos era algo para discutir, porque a ustedes les consta que muchos compañeros y compañeras que hoy ejercen el periodismo lo hacen desde su casa por una cuestión también de distancia, de tener que trabajar en 3 o 4, los escuchaba cuando entré, que estaban hablando del tema salarial. A los trabajadores y trabajadoras de prensa no nos sobra absolutamente nada, tampoco llegamos a fin de mes. Sí, está el pluriempleo, la monotributista. Exactamente. Mariana, te quería preguntar porque el estatuto que estaba vigente antes de la reforma laboral de Milei y sus aliados era de 1946, lo había impulsado el peronismo en ese momento, para su momento un estatuto de avanzada que otorgaba derechos, que protegía, que hablaba incluso de las fuentes, de un montón de cosas que no se habían hablado, pero que fue quedando un poco rezagado. En este nuevo, con esa excusa también de que hay que modernizar, en vez de modernizarlo, lo destruyeron, ¿no? Lo anulan, ya sabemos, eso es lo que hace el gobierno de Milei. Pero en este nuevo proyecto que están presentando, ustedes incorporan, por ejemplo, lo que pude ver más o menos por arriba, incorporan el tratamiento de la inteligencia artificial, por ejemplo. Sí, contanos un poco eso, cómo avanza este proyecto de nuevo estatuto del periodista. Mira, incorporamos lo de la inteligencia artificial porque nosotros sabemos que se está utilizando en las redacciones y en ese sentido uno plantea, la tecnología no es no nos tiene que determinar si la podemos usar a favor de los trabajadores. El problema es cuando siempre se usa a favor del capital, eso está claro, y los desarrollos tecnológicos tienen la impronta de quién paga por ellos, o sea que apropiarnos de la tecnología, más allá que es una cuestión para debatir y discutir, no puede reemplazar el trabajo humano en el caso, en términos de los periodistas y las periodistas. Así que lo planteamos en ese término. Lo mismo que la circulación de nuestro trabajo que se hace por las plataformas sin que indiscriminadamente, sin que eso nos reditúe absolutamente nada. A mí me parece que la preocupación más grande, y eso también toda una mirada de tareas de cuidado con perspectiva de género, que no tenía un estatuto de 1946 y lo sabemos. Pero hay dos cositas. La idea de sacar del estatuto de la 12908 nació en el primer Congreso de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa que se hizo en 1938 en Córdoba. Tampoco fue inmediato. Y ese congreso reunió trabajadores y trabajadoras de distintas ideologías. Había radicales, conservadores, socialistas, peronistas, lo que se te vos ocurriera en ese momento. Pero ahí ya se veía una concentración de medios en cada una, porque fue también una iniciativa federal que después dio inicio ese mismo congreso a la Federación Argentina de Periodistas, que después se convirtió en la FATPREN, en donde también se determinó que el 7 de junio fuera considerado nuestro día, revalorizando lo que significó el primer periódico en nuestro país. Digo, hubo todo un proceso para llegar a lo que se sancionó en 1946. No fue algo inmediato, no fue algo que también se le sacó en ese momento, en el 46, pero en el 44 fue cuando Perón estaba en la Secretaría de Acción Social que se sacó la posibilidad de avanzar en ese estatuto, ¿no? Y nos parece que hoy se lo quiere cortar de cuajo con una avanzada también de las empresas que están más concentradas que en ese momento, en una intención de achicar costos, ¿no? Que tienen que ver con nuestra jornada laboral, que es una jornada reducida y tiene una explicación, no es gratuito, no es porque sí eso, por eso digo, no son privilegios de la actividad, y lo mismo con una indemnización especial que nos permita garantizar la estabilidad. Nosotros cuando producimos una información, cuando investigamos un tema, tenemos la obligación, si está bien realizado como tiene que ser, de publicar eso, no nos podemos guardar. Y hay intereses que las empresas tienen que pueden considerar que hay cosas que les conviene salir o no salir. Entonces, si yo salgo algo que puede afectar el interés de algunas empresas o de algunos gobiernos que
pueden presionar después a esas empresas con las pautas publicitarias, yo tengo que tener una estabilidad laboral, porque nuestra obligación o nuestro compromiso es con la sociedad, con la comunidad. Y hay cosas grosas que permiten salir a la luz y que permiten dar cuenta de los distintas, y no lo digo solamente por lo que sucede a nivel nacional, en cada provincia tenemos una realidad distinta, claro, sí, sí. y hay una presión similar de acuerdo al gobierno de turno que tengamos, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que se está defendiendo con el estatuto y aprovechamos para incorporar todas estas cuestiones que obviamente no estaban, lo mismo que visibilizar nuevas categorías de trabajo o nuevas áreas de trabajo, porque ahora cada vez hacemos más cosas, la misma persona tiene Sí, que totalmente. hacer más cosas, entonces está bueno que podamos también dar cuenta de eso. O sea que vamos nosotros, entendemos que tenemos que ir por más derechos. Obviamente que esto no va a ser inmediato, esto va a ser discusión, esto hay que instalarlo en la agenda pública para que la sociedad entienda que no estamos defendiendo solo nuestro trabajo, sino también el derecho de la comunidad a estar informada y bien informada, que es algo que también estamos viendo que venimos retrocediendo bastante. Mariana, te saluda Santiago, buenos días. Hola Santiago, ¿cómo estás? Bien. Quiero pedirte una opinión acerca de cómo la sociedad ve y hasta juzga a los periodistas hoy en día, un poco impulsados también por este gobierno, ¿no? Las famosas siglas, no odiamos lo suficiente a los periodistas, lo suficiente con el símbolo de pesos. Digo, ¿qué hay manera de recomponer o está rota, mejor, o está rota la relación entre el periodismo y la sociedad? Mira, yo creo que la relación entre periodismo y sociedad está tan rota como está rota la representación que tienen todas las instituciones. Estamos en un momento de crisis, ¿no? Y me parece que la actividad nuestra no escapa a esa crisis y yo creo que esa relación se ha ido deteriorando de hace mucho tiempo, no es solo ahora, ahora se agudiza porque hay un gobierno con determinadas características, ¿no? Negacionista, muy totalitario, digo, que no le gusta que a nadie le discuta, y está visto eso, ¿no? Le molesta cualquier pregunta que pueda ser incómoda, que es parte de lo que nosotros sabemos que es nuestro oficio. Yo digo que si un periodista pierde la capacidad de hacer una pregunta incómoda o de repreguntar, está perdiendo la esencia para lo que se formó y para lo que se preparó, digamos, ¿no? Entonces, me parece que también hay una pérdida de credibilidad de los medios, porque hace mucho tiempo que en algunos, que los medios más grandes, más concentrados, vienen haciendo, son operadores políticos más que periodistas, y eso nosotros lo sabemos y lo identificamos, sí. Pero detrás de esos operadores políticos, que muchas veces son los que construyen más su imagen y que se escuchan más y todo lo demás, hay un montón de trabajadores y trabajadoras que seguimos realizando el trabajo como corresponde, y me parece que hay que volver a recuperar esa instancia de credibilidad. Y para eso me parece que tenemos que repasar también qué ha pasado en nuestro país en el último tiempo, y se ha agudizado muchísimo ahora, con cómo identificamos nuestro mapa de medios, porque están las empresas privadas, en donde cada vez quedamos menos trabajadores y trabajadoras de prensa haciendo la tarea, y muchos reemplazados de forma incorrecta por la inteligencia artificial. Están los medios públicos y el vaciamiento que se está haciendo de los medios públicos, y no lo digo solo por lo que pasó con Telam, con Radio Nacional, que es terrible lo que está sucediendo. Sí. Ahí hay trabajadores que hace 2 años que no reciben un aumento de sueldo, están con un básico de 475.000 pesos, muy por abajo del mal básico que tenemos en la actividad en todo el país, digamos. Entonces, eso también pesa, y está lo que está sucediendo con medios autogestivos, comunitarios, populares, con lo que en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual conseguimos como el 33% del mal llamado sin fines de lucro, porque ahí también hay trabajadores y trabajadoras que necesitan ganar salarios, que han perdido todas las formas de financiamiento que eran los FOMECA, que se establecían dentro del marco de la ley, y están cada vez. Entonces, en ese mapa de medio nosotros tenemos que realizar nuestra tarea, y la verdad que eso se está deteriorando de manera impresionante. Ahora, no somos los responsables los trabajadores y trabajadoras, nosotros somos empleados o trabajadores y trabajadoras de esos distintos escenarios, que en donde todos nos están castigando. Entonces, hay que volver a recuperar
la función social que tenemos y poder instalarla en la discusión y en el debate con la sociedad, porque es una tarea que tiene un doble juego, ¿no? Nuestra responsabilidad a la hora de hacer el trabajo de la mejor manera posible, pero también la sociedad que tiene que exigir que exista ese trabajo bien hecho, porque de ahí se nutren para poder generar los debates públicos, para saber qué pasa. La información es organizadora de una sociedad, de una comunidad. Y lo que estamos viendo, estamos asistiendo ahora, son en distintos lugares de nuestro país, obviamente que en los centros más urbanos se ve menos, pero a desiertos informativos. Entonces, cuando vos te enterás qué pasa solo en Buenos Aires y no sabés qué pasa a 3 cuadras de tu casa, y tenemos un problema. Tenemos un problema como comunidad, como sociedad, no solamente como trabajadores y trabajadoras de prensa. Entonces, van desapareciendo el oficio en esos territorios que son tan importantes como puede ser lo que sucede en Capital. Bueno, nosotros lo vemos, Córdoba no es de las ciudades más chicas, sin embargo hemos venido perdiendo de manera sistemática puestos de trabajo, ajustes en la misma Universidad Nacional de Córdoba, de la que formo parte porque soy docente, hemos tenido un ajuste terrible de parte de la actual gestión rectoral de la universidad sobre los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba, que eran lugar no solamente de formación de los periodistas que después van a trabajar a los otros medios, sino que era quien te podía garantizar una mirada diferente, con pensar la comunicación desde otro lugar. Bueno, el recorte que se hizo fue descomunal, ¿no? No, aparte, Mariana, que se ve también en muchas provincias, en Córdoba también, se me ocurre en Córdoba y Mendoza quizás como los ejemplos más claros, de que los medios privados que hay son medios que pertenecen a grupos más grandes que están aquí en Buenos Aires, a Grupo Clarín, ¿no? Y entonces hay una información que llega replicada y no refleja quizás la agenda informativa de las regiones que debería representar. Mariana, vos sabés que viendo el estatuto hay dos cosas que me llaman mucho la atención, que me interesan para preguntarte. Una es el artículo que habla del derecho a la negación, digo, en línea con esto que vos remarcabas, digo, los trabajadores de prensa no somos los culpables muchas veces del posicionamiento que toman los medios, el posicionamiento, digo, como operadores políticos, pero sí me parece, no sé si vos coincidís, que en el último tiempo se vio una actitud quizás de muchos trabajadores y trabajadoras, periodistas, colegas, muy a veces desenfadada con eso, digo, como me parece que se podría plantar un poco más de bandera. Es verdad, no hay ninguna protección, quizás con este estatuto tendrían una protección para poder plantarse un poco más y decir, mira, yo esto no lo voy a publicar o esto no lo voy a decir al aire, ¿no? No puedo estar obligada a decir algo de lo cual no es lo que pienso. Claro, me parece que esa es parte de lo que se trata de defender, ¿no? Vos sabés cuál es la línea editorial del medio, pero en alguna vez podés discernir con esa línea y tener argumentos y fundamentos, y estaría bueno que lo puedas expresar, ¿no? Porque para eso existe la línea editorial. El que abre La Nación sabe claramente cuál es la línea editorial de La Nación. Pero yo como periodista de La Nación o como trabajadora de prensa de La Nación, puedo discernir en algún momento y tengo la obligación de dar mis argumentos, que pueden no ser los mismos que el diario en el que trabajo. Si yo no tengo ese derecho garantizado, lo más probable es que no lo haga y me quede callada. Si tengo argumentos, no puedo hablar porque sí. Claro. Si yo investigo algo que vaya en contra de que la nación quiera proteger en función de ponerle un gobierno, ni hablemos de una empresa, digamos, en función de los intereses que pueden tener por la pauta. Hoy la pauta privada se circula por otros caminos, o sea que totalmente. No sería tan, pero sí, mientras ese negocio de los medios también se modificó y la pauta privada circula por otros caminos, tenemos mayor dependencia de la pauta pública, ¿no? De lo que los gobiernos destinan a los medios. Acá en Córdoba es muy determinante eso. Nosotros decimos que el medio más grande que tenemos es el cuarto piso de la Casa de las Tejas, que está acá nomás, del Panal ahora. Antes era la Casa de las Tejas, ahora cambiaron el lugar. Pero que es el gobierno provincial. La Casa de Gobierno, ¿no? Y lo que destina el gobierno provincial en pauta publicitaria a los medios más grandes, seguramente si yo no tengo ese derecho garantizado y alguna investigación que haga, voy a terminar callándome porque corre mi puesto de trabajo
la posibilidad de que siga trabajando. Entonces necesitamos tener algo que nos proteja en función de eso, porque me parece que es fundamental. Independientemente de que sabe que la información después la puedo circular por un streaming que esté haciendo por fuera de ese medio. Bueno, pero hablando de los medios de comunicación es importante. También pensaba en la pauta privada que y en la obligación que deberían tener algunos periodistas o algunos medios de aclarar cuando tocan un tema, ¿no? Me recuerdo ahora, no sé, cuando se hablaba de YPF y vos veías todo un programa editorializando por qué no había que... El Estado no tenía que intervenir en Repsol y venía el corte y pasaban la propaganda de YPF. Entonces decía, che, es vergonzoso. Bueno, pero eso también pasa. Mariana, te pregunto, por último, ¿cómo esperan que sea el circuito, el recorrido de este proyecto? Digo, ¿se tiene que tratar en comisiones? ¿Qué expectativas hay? ¿Hablaron con otros senadores, con otros bloques políticos? Mira, estaban convocados varios senadores y participaron senadores de otras comisiones, o sea que eso estuvo bueno, ¿no? La idea, sabemos que hay comisiones que son más amigas que otras. Si nos pasan a la comisión de trabajo que la preside Álvarez Rivero, que es cordobesa, yo ya te digo que lo va a cajonear todo lo que se pueda, porque ya hablé con ella personalmente acá y bueno, no... era de las que querían que se derogara inmediatamente el estatuto de periodista profesional. Así que no nos iría tan bien, pero lo que creemos es que podemos avanzar, por lo menos había voluntad. Vamos a seguir hablando con senadores para que firmen en lo que hemos presentado. Sabemos que ya hay por parte de algunos medios quejas y que van a operar, no es que, pero bueno, eso supondrá que nos podamos sentar a discutir. Nosotros sabemos que no iba a pasar así tan fácilmente, pero creemos en el debate, en la discusión política para poder llegar a consensos, y que si no podemos llegar a un consenso, al menos que nos garanticen 6 meses más de prórroga, lo que sea necesario para no quedarnos sin esta ley que nos ampara, ¿no? Y que este nuevo estatuto tiene la idea de mirar qué está pasando con la actividad hoy, con todas las complejidades que hay, pero respetar aquel de espíritu por el cual se dio inicio hace más de 80 años a la necesidad de contar una ley que nos defienda como actividad. Mariana, sí. Puede estar saliendo del Senado con suerte y viento a favor en el mes de agosto, pero después hacer lo propio en diputados, ¿no? Sí, el estatuto, bueno, este proyecto de estatuto presentado por FATPREN, CIPREVA, Sindicato de Prensa Mar del Plata, bueno, un montón de instituciones que representan a trabajadores y trabajadoras de prensa. Recomiendo, entren a la página, yo entré a CIPREVA, también a FATPREN, y está el estatuto en PDF, se lo pueden descargar. Recomiendo a quien le interese la lectura del estatuto, porque bueno, sobre todo a quienes trabajamos en medios, porque en definitiva es un proyecto de un estatuto que podría regir nuestra actividad y aparte para el debate. Mariana, te agradecemos mucho este contacto con la Radio Pública del Oeste y seguramente te vamos a volver a molestar para seguir conversando más adelante. Cuando ustedes quieran. Gracias a ustedes por comunicarse. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, Mariana. Pasaba así Mariana Mandakovic. Ella es secretaria general del Círculo Sindical de la Prensa y Comunicación de Córdoba y también secretaria adjunta de FATPREM, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, ¿no? Esto a nivel nacional, una organización que nuclea a los trabajadores de prensa de todo el país. 10 horas en punto, González, no te podés quejar, clavado, las 10 en punto. Seguimos haciendo Estación Ituzaingó hasta las 11, no se muevan de aquí, 89.3. Ya se viene Mati Castiglioni, hoy adelantamos el radar musical con una sorpresa, dale.